Hace unos años estaba escuchando la radio, donde había un debate sobre el tema de la vida y la muerte. Algunas personas hablaban a favor y otras en contra de la reencarnación. Entonces uno de los oyentes dijo: creeré el día que alguien regrese de la muerte y me diga si hay cielo o infierno. Esas palabras me llevaron a pensar en Jesús, quien venció la muerte con poder al resucitar de entre los muertos. Específicamente, mi mente se remontó a Mateo 28, del 16 al 20, que dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje hay 3 puntos clave. Toda potestad ha sido dada a Jesús. Dios nos ha enviado a bautizar a todas las naciones. Y Dios nos llama a enseñarle a los nuevos creyentes todo lo que nos ha mandado. La pregunta que se impone es: ¿cómo el Imperio Romano tomó esas palabras? ¿Las vieron como un acto revolucionario o como una ofensa a la majestad del emperador? ¿En qué lugar quedó la Iglesia ante el imperio? De acuerdo a los criterios del mundo, Roma, su ejército y sus lacayos tenían todo el poder en sus manos. Sin embargo, Jesús afirma en Mateo 28, 18 que tiene toda potestad, es decir, toda autoridad sobre los cielos y la tierra. ¿Hay algún elemento que pruebe la veracidad de las palabras de Jesús? Sí lo hay. La transformación que experimentaron los discípulos de Jesús es la mayor prueba de la potestad de Jesucristo sobre los cielos y la tierra. Los mismos 11 discípulos que huyeron, se escondieron y hasta negaron conocer a Jesús en el día de su crucifixión, son los mismos hombres que se revelan públicamente como mensajeros del Evangelio en el día de Pentecostés, como nos enseña el 2º capítulo del libro de los Hechos. Más aún, la historia de la iglesia nos enseña que todos ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Esa transformación es evidencia clara de la autoridad y el poder de Jesús, el Cristo. Aquí vemos que a pesar de todos los horrendos sufrimientos que Jesús padeció a manos de las autoridades terrenales, el Cristo resucitado reclama la potestad universal. Se identifica como el misericordioso Señor de la gracia, del perdón y de la redención. Como dice Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos demuestra el gran dominio y potestad de Jesús. En el texto bíblico, naciones es la traducción de la palabra griega ethnos. Por lo tanto, el texto se refiere a los grupos étnicos que no son judíos. De este modo, la fe cristiana, que comenzó como una secta judía, se expande a todas las naciones del mundo. Recordemos que el bautismo cristiano surge de los rituales de purificación del judaísmo, según aparecen en las leyes del Antiguo Testamento. De este modo se expande un ritual nacional para convertirse
en un ritual global que debe llevarse a todas partes del mundo. Esto explica la oposición del judaísmo normativo a la naciente fe cristiana. Por lo tanto, la fe cristiana en sus inicios sufrió oposición tanto del liderazgo romano como del judío. Visto con ojos humanos, obedecer el mandato de Jesús parecía un suicidio. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo perseveró en la fe y pudo crecer aún entre tanta oposición. Hoy el Imperio Romano no existe, pero la Iglesia cristiana sigue adelante. Jesús nos ordenó enseñarle al mundo todo lo que nos legó. Esto nos lleva necesariamente a Juan, capítulo 15, versículos 26 al 27, donde encontramos toda una porción sobre la obra del Espíritu Santo, cuya tarea es precisamente recordarnos las enseñanzas de Jesús. El texto dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que no estamos solos, sino que la divina presencia de Jesús nos guía a través del Espíritu Santo a compartir las buenas noticias de salvación con toda la humanidad. Este mensaje no es solo para los nuestros, ni para las personas que se parecen a nosotros, sino es para toda la humanidad, sin importar lengua, pueblo o nación. Precisamente el libro de Apocalipsis afirma esta esperanza. De acuerdo a Apocalipsis 7, del 9 al 10, Juan pudo contemplar en visión la iglesia al final de los tiempos. Y la iglesia que vio era multicultural. Dice la Biblia: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Desde nuestros tempranos años escolares, aprendimos que hay asignaciones que debemos satisfacer. Estas tareas nos ayudan a cumplir con las responsabilidades estudiantiles. Del mismo modo, Jesús le ha dado una tarea, asignación u ordenanza a la iglesia. La tarea que debemos cumplir es evangelizar al mundo. Dios nos llama a ser discípulos de todas las naciones, a bautizarles, a educarles en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos permitir que el miedo nos cohíba, sino que debemos dejar a un lado el temor al fracaso y el miedo a ser rechazados. Nuestra tarea no es convencer a la humanidad, sino anunciarles, proclamarles el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, acerquémonos al Señor y consagremos nuestras vidas a Dios, quien nos dará la valentía necesaria para cumplir con la gran comisión que nos ha encomendado. Si aquel que tiene todo poder, toda autoridad y todo dominio nos envía, ¿por qué temer? Vayamos a compartir las buenas noticias de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.